Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 20 y se llama La sentencia temporal de Satanás. Vamos a recordar un poquito cómo hemos ido avanzando a lo largo de estos sellos. Recordamos que estamos en el séptimo sello, la séptima trompeta, la séptima copa, en el tercer ay. Y vimos la primera condenación que hubo, el primer juicio que se emitió contra la gran ramera. Después vimos un juicio que fue contra la bestia y el falso profeta. Al final del capítulo 19 vimos cómo con solo el poder de su boca el Señor mata a la bestia, al falso profeta y a los que se habían juntado con la bestia, a ejércitos que se habían juntado con la bestia. Aquí la total de la humanidad no fue destruida, solo una parte, como lo pudimos leer también en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Y bueno, antes de comenzar, vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, y vamos a leerlo todo. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el tema anterior les decía que vimos cómo fue esta condenación que hizo nuestro Dios contra la bestia y el falso profeta, que solamente con la espada que sale de su boca, es decir, con una palabra, ellos fueron destruidos. El Señor llama a través de un ángel a que las aves del cielo, las aves de rapiña, se congreguen ahí en la nación de Israel, porque la bestia y el falso profeta se levantarían para hacer guerra contra Dios.
Y una forma de declararle la guerra a Dios, ya dijimos, es estando en contra de su pueblo. Hoy en día en contra de su iglesia. Anteriormente en contra de Israel y en el futuro en contra de Israel nuevamente. La bestia y el falso profeta irán encabezando este ejército. Se reunirán para hacerle guerra y llevarán un gran ejército preparado con muchas armas, con muchos tanques de guerra, aviones, todo lo que conocemos hoy y no sé si aún más de lo que no conocemos todavía o cosas que ni siquiera nos imaginamos que pueden hacer los seres humanos para hacer la guerra. Ellos se reunirían, se congregarían para hacer guerra contra nuestro Señor, pero dice el Señor inmediatamente en el versículo 20 que la bestia será apresada. De igual manera el falso profeta. Y ya no podrán engañar, ya no podrán hacer milagros y señales y todo lo que estudiamos que venían haciendo, sino por el contrario, que ellos serían lanzados, pero de una forma horrenda, vivos en el lago de fuego. No sé, esto significa que su tormento será aún peor del que ya va a ser, porque es horrible el lago de fuego, y todos los que lleguen a estar ahí realmente lo van a lamentar. Pero aquí da una especificación. Ellos no probarán la muerte, no dejarán de sufrir de ninguna manera, sino que estarán siendo quemados vivos, pero en un fuego que no se extingue. Bueno, después quedamos que vamos a estudiar más acerca del lago de fuego. Y bueno, el Señor congrega a todas las aves porque dice que va a haber mucha carne y se iban a alimentar, iba a ser como una gran cena para estas aves y las bestias del campo para que puedan congregarse a comer. Segunda Tesalonicenses 2 nos confirma que lo que va a hacer que caiga la bestia, el hombre inicuo, el anticristo, como lo llamen, va a ser simplemente el poder de la boca del Señor. Ezequiel capítulo 38 y 39 nos habló de cómo Gog, Magog y otras naciones que ya estudiamos también en el tema anterior, se iban a reunir y iban a pensar que podían llegar contra Israel, una ciudad indefensa, una ciudad que estaba confiada, que pensaba que ya no tenía enemigos y que iban a levantarse contra ellos y que no iban a temer a Dios ni a la ciudad y que iban a tener toda clase de pensamiento maligno contra ellos. Pero dice que de igual manera el Señor prepararía a las aves y a las bestias para que se alimentaran de ellos. Al final el Señor con una sola palabra hace que todos caigan ahí en la tierra de Israel, donde ellos se congregaron para destruir a Israel. En realidad iba a ser el lugar de su sepultura. Bueno, también comparamos las ciudades que fueron mencionadas y que se sabe a qué territorio pertenecen hoy en día. Y bueno, con esto vamos a empezar el capítulo 20 y vamos a avanzar realmente solo 3 versículos porque hay que profundizar en lo que nos están hablando ellos. Mira, el versículo 1 del capítulo 20 comienza con esta palabra y yo siempre he hecho énfasis en que pongamos atención cuáles son las palabras que unen de un versículo a otro, de un capítulo a otro. Y recuerdas que en el capítulo anterior Juan se había equivocado y se había postrado a los pies del ángel para adorar, pero el ángel, como era ángel de Dios, corrige a Juan y le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y a partir de que Juan comprende esto y deja de adorar al ángel, es que sus ojos son abiertos y los cielos son abiertos delante de él, y entonces él ve la manifestación de Jesucristo. Bueno, nuevamente es encaminado en esta visión cuando él es corregido y cuando él deja de adorar al ángel y vuelve a poner su mirada fija en Dios. Bueno, nuevamente vemos esta palabra vi.
él continúa en esta visión porque continúa enfocándose en lo que Dios tiene para él, el propósito por el cual él fue llevado a la isla de Patmos para recibir esta gran visión. Nuevamente él ve. Esta palabra es la que conecta capítulo 19 con capítulo 20. Vi, ok, sigue viendo. ¿Qué es lo que ve? Pues continúa diciendo el versículo 1, a un ángel que descendía del cielo. Y esto es importante. ¿Recuerdas que el ángel que estaba platicando con él se trataba de un ángel poderoso? Este ángel que refleja la gloria de Dios. Pero fíjate que aquí en el capítulo 20, el versículo 1, ve descender a otro ángel diferente. Como ya lo sabemos y lo hemos estado viendo, muchos ángeles participan en esta visión, no solamente uno, y de hecho no son mencionados por su nombre, excepto el arcángel Miguel. Pero de ahí en fuera, pues solamente sabemos que son ángeles y no sabemos exactamente qué ángel es el que está haciendo qué cosa, porque la Biblia no nos enseña el nombre, porque seguramente caeríamos en idolatría. Si hoy en día se idolatra al arcángel Miguel, al ángel Gabriel y otros ángeles que no aparecen sus nombres en la Biblia, pero sí aparecen en algunos libros apócrifos. Y entonces mucha gente ya tiene que su ángel de la guarda y bueno, muchas cosas que son antibíblicas. Los ángeles no son más que siervos de Dios y ellos pues cumplen con una función que el Señor ya les dio. Y bueno, entonces otro ángel distinto a los que ya sabemos, a los que ya nos dijeron, baja descendiendo del cielo, es decir, este ángel viene de Dios, desciende del cielo. ¿Qué trae este ángel? Este ángel trae algo en particular. Dice que él trae la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, me llama la atención que no lo menciona como un ángel poderoso como mencionó en otras ocasiones. También me llama la atención que no especifica, por ejemplo, sus características como fue en el caso del ángel que estaba platicando justo anterior a esto con Juan. Con este ángel solamente dice, desciende un ángel y menciona lo que él trae. Trae una llave, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y hay que recordar que el abismo se encuentra cerrado con llave. Esto ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 9 y vamos a recordarlo, vamos a darle lectura a partir del versículo 1. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Bueno, solamente esto. Les quise leer hasta el versículo 6, porque quiero que recuerden qué había dentro de este pozo. El pozo del abismo. Se encontraban seres demoníacos, que aquí los describe como langostas, pero sabemos que no son langostas comunes y corrientes, porque estos salen, y dice que salen como el humo que llena, es decir, que nubla la vista de lo tantos que son. Cuando llega una plaga de langostas a algún sembradío, luego son tantos que no se puede ver el sembradío, sino solamente se ve lo negro de las langostas, y son como moscas, pero muchísimas, que llegan e invaden y consumen todo lo que hay. Ya estudiamos esto, ustedes pueden consultarlo cuando lo estudiamos ahí en su libro. Bueno, cuando llegamos a esta parte del
la quinta trompeta, vemos que aquí, a diferencia de lo que está pasando en Apocalipsis 20, lo que dice es que cae una estrella del cielo, y analizamos esta palabra, que no es lo mismo que descender. Aquí caer es como que se cae de su posición. Estaba en un lugar y pierde esa posición. Entendimos que se trataba de un ángel caído, que en ese momento, en el momento de la quinta trompeta, pareciera que cuando hablamos de los sellos, las trompetas, cuando hablamos de esto, parecía que los demonios y Satanás tenían control de todo. Pero cuando llegamos a las 7 copas de ira, vemos que no es así. Vemos que es el Señor permitiéndolo, pero que al final Él ha determinado un juicio para cada uno de ellos. Entonces, al principio, en los sellos y en las trompetas, la maldad se manifiesta a lo máximo, una manifestación demoníaca cual nunca ha habido. Y aun cuando vemos hoy en día que Satanás está, digámoslo así, tomando fuerza en muchas cosas, hasta en la educación, en las leyes, en las familias, en las gentes que matan ahora y sin remordimiento de conciencia, en las escuelas que están pasando tantas cosas, gente que se mete a las escuelas y hace una matazón horrible, no importa si son grandes, si son niños, hombres, mujeres, no les importa y los asesinan. Bueno, pareciera que Satanás está tomando control de la situación, y así lo vemos en lo que son los sellos y las trompetas. Aquí al que se le da poder para abrir el pozo del abismo es a un ángel caído, a una estrella que cae. Mas sin en cambio, cuando vemos en Apocalipsis 20, cuando Dios está tomando cuentas de todo lo que está pasando, cuando Él dice, basta, hasta aquí, entonces son los ángeles de Dios los que ahora tienen la autoridad y la potestad de hacer las cosas. Es el ángel de Dios que desciende, no cae, sino que desciende del cielo. Y ahora Él trae la llave del abismo. Ya no es este ángel caído que deja salir a todas estas langostas que simbolizan demonios. ¿Pero por qué langostas? Porque salen a devorar, salen a consumirse los recursos, todo lo bueno que pudiera haber todavía en ese tiempo, aunque fuera muy poco, se lo consumen. ¿Por qué? Porque la humanidad ha llegado a un grado de maldad que, según vimos en la quinta trompeta, todavía no era su colmo, sino lo vimos hasta la séptima trompeta, cuando llegan a su colmo y dice ya, basta, y eso desata lo que son las 7 copas de ira. Bueno, vamos a consultar otras citas que hablan precisamente de este abismo, y qué más podemos saber, que aunque ya lo estudiamos, ya estudiamos acerca del abismo. Bueno, vamos a recordarlo porque tiene tiempecito que no lo veíamos nuevamente. Dice ahí en Lucas capítulo 8, el momento en el que el Señor llega y se encuentra con el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Bueno, pues dice el versículo 27, dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, y rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que muchos demonios se encontraban dentro de un ser humano. Y aun cuando eran legión, muchísimos ángeles, ellos temían la presencia del Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que temían? Temían que fueran arrojados al abismo. ¿Por qué temían ser arrojados en el abismo? Porque ahí serían encarcelados. Mira, vamos a continuar.
Judas 6 dice lo siguiente: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que el abismo es una prisión que los mantiene ahí cautivos y que no pueden salir por voluntad propia. Cuando vimos lo de la quinta trompeta, vimos que el Señor permite que un ángel caiga de su posición y le da autoridad para poder abrir el abismo para que salgan otra clase de demonios que habían sido encarcelados. Atados ahí, ¿por qué atados ahí? Bueno, decíamos que seguramente estos ángeles tenían una particularidad, ser de lo peor, y por eso estaban atados ahí. Bueno, como si estuvieran atados en una prisión de alta seguridad. Bueno, esta también es una prisión, y ahí se encuentran los demonios que el Señor puso ahí por haber perdido su dignidad, porque abandonaron su propia morada. Y nos queda muy claro, como lo vamos a ver ahorita, que son muchos demonios, pero no todos. Mira, dice que traía la llave del abismo. Y el versículo 2 dice, y prendió al dragón. Vamos a ver esta palabra antes de continuar con lo demás. La palabra prender. Vamos nuevamente al diccionario Strong y vamos a ver que esta es la palabra griega krateo, que quiere decir echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, prender, retener, tener o tomar. Esto es lo que hace un ángel, y les decía, me llama la atención que no dice un ángel poderoso y que no lo menciona como los ángeles anteriores, simplemente dice el Señor, Él envía un ángel que descienda del cielo, y el ángel, con la santidad que tiene, aquí no menciona que sea el ángel más poderoso, sino que menciona que es un ángel que trae esa autoridad de Dios porque se le es dada la llave del abismo. Él prende a Satanás. Y esto, fíjate que nos enseña. Nos enseña que la santidad puede retener o detener a Satanás para que no haga ciertas cosas. Hoy en día, la forma en la que podemos luchar y vencer al diablo es viviendo en santidad. El poder que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo es suficiente, más que suficiente, para poder vencer a Satanás, para poder resistirle, que esa es la forma en la que vencemos. Recuerda que Juan dijo, ¿y quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros tenemos esa fe, y si nosotros andamos en santidad, como también Pedro dijo, resistan al diablo. Si nosotros vivimos en santidad, alejados del pecado, podemos vencerle. Y a lo mejor no somos ese ángel poderoso, pero sí somos su iglesia, que tenemos poder del Espíritu Santo y poder para resistir las tentaciones y con eso detener, ponerle freno a la obra diabólica de Satanás en nuestra vida. Claro, todo con el poder del Espíritu Santo, nada por nosotros mismos. Pero les decía, a mí me llama la atención, ¿por qué aquí no especifica que era un ángel muy poderoso? Porque el Señor nos está enseñando que lo que necesitamos es someternos a Dios, obedecer a Dios, y Él nos da la autoridad también para resistir al diablo. Y bueno, aquí menciona las 4 diferentes formas en las que podemos conocer que se está hablando del diablo en la Biblia. Primero, pues dice el dragón, que fue así como lo presentó en Apocalipsis 12:3. El dragón. Él es el dragón porque nos hacía referencia a que ahora ya no es la serpiente antigua, sino que se había hecho más maligno, más depravado, más pervertido, comparado con lo que vimos en Génesis 3. Pero eso no lo hacía, a pesar de que era una serpiente, no lo hacía inocente, sino que, fíjense, asesinó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque les mintió y ellos murieron espiritualmente. Esto lo vemos en Génesis 3. Y bueno, también en el Nuevo Testamento se le comienza a llamar diablo. Diablo, que
Como lo vemos también en el diccionario Strong, diablo significa calumniador, el engañador, el que inventa cosas contra Dios, contra nosotros, y bueno, esto para hacernos caer. Y un ejemplo ahí en el Nuevo Testamento podemos verlo en Mateo capítulo 4 versículo 1. Y después en el Antiguo Testamento nos regresa, lo llama Satanás. Así se le llamaba anteriormente, comúnmente entre el pueblo de Israel, Satanás. Y Satanás significa adversario, enemigo, el que se opone. Un ejemplo lo podemos ver ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Bueno, ya ustedes le dan lectura, no lo vamos a hacer como tal ahorita. ¿Y qué pasa con este enemigo? Dice que es prendido, o es decir, es retenido, es apresado por un ángel que llevaba la llave del abismo y que llevaba una gran cadena. ¿Para qué? Para amarrar. Esto es en sentido espiritual. La cadena más grande que pudiéramos tener no ataría a Satanás. Todo esto tiene que ser en sentido espiritual. ¿Y quién es el que ata? Aquí también es importante. No atamos y desatamos a Satanás nosotros. No vemos ningún versículo que confirme esto. El único que vemos aquí que ata con la autoridad de Jesucristo, por eso Él viene, desciende del cielo, es un ángel, no nosotros. A nosotros no se nos dio esa facultad o ese propósito, el andar atando o desatando a Satanás. Ese no es el propósito. Muchos oran así, yo ato a Satanás, pues en realidad no pueden. En realidad eso no se nos fue dado a nosotros. A nosotros se nos llama a resistir, a vencerle espiritualmente, viviendo en fe y en santidad. A eso se nos llama a nosotros. Vamos a seguir con el estudio. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20, versículo 2, dice, y lo ató por 1000 años. Y esto es importante, porque también existe una doctrina que enseña que hoy en día el diablo está atado, porque aquí lo dice, y como ellos no creen que vaya a haber un arrebatamiento, y bueno, es que al negar varias verdades de la palabra de Dios, pues los hace tergiversar otras cosas y acomodarlas para que pues queden a bien a su doctrina y nieguen puntos que son importantes y doctrinales. Por ejemplo, ellos dicen, no, Satanás hoy en día no tiene poder, él está atado, y dicen que el que lo ata es la iglesia. Y también, como les decía, no hay versículo, no hay sustento bíblico para decir que es la iglesia quien ata a Satanás. Ahora, hoy en día es más que claro que Satanás está suelto, porque hay mucha manifestación de lo que él está haciendo, de sus obras carnales que hace aquí, aun cuando él es espíritu, él se mueve conforme a la carne. Recuerda que Judas decía que ángeles que perdieron su dignidad porque ellos debían andar en el espíritu y comenzaron a andar como si fueran hombres carnales, y esto es pues indigno de ellos. Y bueno, vamos a analizar esta palabra atar, que ya la habíamos visto. Es la palabra deo, que quiere decir encadenar, ligar, prender, preso, sujetar, atar. Bueno, esto es, les digo, en sentido espiritual. El ángel que desciende es un espíritu, no es un cuerpo humano ni carnal, y Satanás no es un cuerpo humano, aun cuando se comporta de lo peor, como si dependiera de la carne, porque hace muchas cosas basadas en pasiones que no le tocarían porque él fue creado en santidad, pero bueno, él perdió, él cayó de su posición por el pecado. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? En los cuales podemos sustentar que hoy en día Satanás está desatado y no está atado. Y aquí sí es importante que vayamos a varias citas. Comencemos con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice el Señor, a través del apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hoy en día sí hay una división entre los que somos de Dios y entre los que están
bajo el maligno, pero dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás no está atado, al contrario, él tiene sometidas a muchas personas, al mundo, hablando en cuanto al pecado y las banalidades. La gente que vive para las banalidades está bajo el maligno, haciendo lo que el maligno quiere que hagan. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que esté atado, al contrario, dice que estemos vigilando y que no andemos descuidados, sino que andemos sobrios, que estemos conscientes, que no estemos inconscientes de la realidad, sino que nos demos cuenta que Satanás anda como león rugiente buscando devorarnos. Entonces no está atado. Otro versículo. Les puse varios y me quedé corta porque hay muchos versículos que sustentan que hoy en día Satanás no está atado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice así: hijos míos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Fíjense cómo no dice que el que estaba en el mundo, sino que dice mayor es el que está en ustedes, es decir, Cristo, que el que ahora está en el mundo, que es Satanás. Hechos capítulo 5, versículo 3 dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pero dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En el presente de ahí de Pedro. Y ahí ya había comenzado la historia de la iglesia y no ha terminado, porque terminará hasta el día del arrebatamiento, y eso todavía no sucede. Entonces, hoy en día Satanás está infiltrándose en las doctrinas para que sean doctrinas de demonios. Así es, hermanas. Continuemos con 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo ganaría ventaja sobre alguno de nosotros si estuviera atado? No podría, estaría detenido. Algo lo retendría para no poder hacernos daño, para no engañarnos, para no devorarnos, para no llenar nuestro corazón de mentiras, para no estar sometiendo al mundo bajo sus mentiras. No se podría, porque estaría atado, algo lo retendría, pero no es así, hermanas. Él está suelto y hoy en día está su obra, como también Segunda de Tesalonicenses nos dijo que el misterio de iniquidad estaba ya en acción. ¿Y quién provoca tanta iniquidad? Bueno, el ser humano luego no necesita tanta ayuda, pero Satanás es el que patrocina todo esto, el que lo encabeza. Y por último, Marcos 4, capítulo 15, dice: y estos que están junto al camino de donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Es decir, que otra cosa que Satanás hace hoy en día es no permitir que la semilla del evangelio germine en el corazón de las personas. Dice que al instante que personas escuchan la palabra de Dios, él viene con sus mentiras, porque recuerda que es un calumniador, viene con sus mentiras a arrebatar lo que estas personas habían escuchado, lo que alguien más había sembrado en el corazón de estas personas, y las quita para que estas personas no crean y se salven. Y bueno, ¿está atado hoy en día Satanás? Queda claro que no, hermanas. Y decir lo contrario, pues está en contra de la Biblia, es antibíblico. Y esto hace que te confíes. Si piensas que Satanás está atado hoy en día, pues no estarías sobrio y velando, como nos indicó Pedro. No, sino que estarías bien confiado. Pablo dijo que no ignoremos sus maquinaciones, pero las ignoraríamos pensando que hoy en día él se encuentra atado. No, debemos de prestar atención a las indicaciones de los apóstoles y de la palabra de Dios, que nos dice cuidado, cuidado, porque Satanás
anda suelto. Y aún hoy en día opera el misterio de la iniquidad, que será manifestado a su máximo cuando la bestia, el anticristo, sea manifestado. Bueno, si recuerdan ustedes, la bestia y el falso profeta ya se encuentran quemándose vivos en el lago de fuego, y faltaba Satanás de ser condenado. Pero aquí lo que vemos, como lo dijimos en el título, es una sentencia temporal, porque dice que va a ser atado por 1000 años. Y no nos dijo que la bestia y el falso profeta fueran a ser atormentados por 1000 años. No, ellos de manera definitiva están siendo atormentados. Pero Satanás es atado por 1000 años y tú podrías preguntarte, ¿pero por qué? Si Satanás está haciendo de las suyas, si Satanás está engañando, está asesinando, ¿por qué? Bueno, porque tiene un propósito el que él aún no tenga una sentencia definitiva. Y la vamos a encontrar aquí mismo en el capítulo 20, pero no lo vamos a ver el día de hoy. Quiero dejarlas en suspenso, porque quiero continuar con el versículo 3. Pero antes veamos por qué 1000 años y qué significan estos 1000 años. En realidad, los estudiosos piensan que tal cual es literal 1000 años, no hay que ver más, aunque también hay que estar conscientes que a nuestro Dios no lo limita el tiempo y no lo limitará. El Señor, cuando se humilló a sí mismo, Él vino en condición de hombre y pues lo limitaba lo físico y también el tiempo lo limitaba, pero ya no lo va a limitar. Entonces, entender tal cual estos 1000 años, no sé si podríamos decir que estamos en lo correcto de entender tal cual que se tratan de 1000 años. Sí, muy probablemente sí. Muy probablemente se traten de así como conocemos el tiempo hoy en día y sean 1000 años. Pero no hay que olvidar que el Salmo 94 dice así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Bueno, esto nos hace pues entender que realmente los tiempos de Dios no los entendemos al 100%. El que sabe cuánto dura cada cosa, cada propósito, cada permiso incluso de Dios, porque el Señor ha permitido que hoy en día pasen cosas, cada cosa el Señor la conoce y Él es el que define los tiempos. Así que bueno, entendamos que aquí el Señor dice que va a durar 1000 años el tiempo en el que Satanás esté atado, porque 1000 años también va a durar otro asunto que comienza en el versículo 4, un reinado. Bueno, esto no lo vamos a ver hoy. En el versículo 3 dice que arroja al abismo. Y vean cómo no dice lo coloca, sino lo arroja. Y vamos a ver esta palabra, balo, que quiere decir poner, precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dar, dejar, derramar, derribar, poner. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice algo parecido a lo que dice Judas, versículo 6. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, otra vez esta palabra, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles pecaron en el pasado. Se cree, algunos dicen, como también ya lo vimos, que se trata de aquellos ángeles que engañaron a la humanidad en los tiempos de Noé. Aquellos ángeles que perdieron su dignidad, como dice Judas, al comportarse carnalmente siendo ellos espirituales. Cuando dice, y los hijos de Dios vieron hermosas a las mujeres, a las hijas de los hombres. Algunos estudiosos dicen que no se trata como tal de hombres, de otras personas, porque no había una separación entre el pueblo de Dios y el que no fuera pueblo de Dios. No la había, todavía no, hasta que Él toma para sí a Abraham y a su descendencia. No me meto en más detalles, pero esos ángeles que pecaron desde el principio, que perdieron su dignidad y que fueron engañados por Satanás, recuerda que dice que Satanás arrastra con su cola a los ángeles, a las estrellas del cielo, y
entendíamos también que era una constante, que él puede seguir engañando tanto a las personas como a los ángeles. Y bueno, el Señor lo permite para que se cumpla su propósito y para que su gloria sea manifestada. En segunda de Pedro nos dice que ellos fueron arrojados en el infierno para esperar el juicio. Y va a pasar algo similar con Satanás. Él va a ser arrojado al abismo para esperar el juicio, porque todavía no es definitivo. Lo único que hace ahí en ese abismo, es muy probable que esté siendo ya atormentado, porque el abismo no es un lugar de reposo. Él no va a reposar, él va a ser atormentado, pero al final de cuentas todavía no es la sentencia definitiva contra Satanás. El abismo no es lo mismo que el lago de fuego. El abismo, ese abismo donde se encontraban las langostas, nuevamente va a ser usado para detener a Satanás ahí, para retenerlo, y no creo que él esté muy contento por haber sido limitado de toda su operación maligna que está haciendo hoy en día. Recuerdas también que él ya sabe su sentencia, porque decíamos que ahí en Apocalipsis dice que sabe que le queda poco tiempo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, vamos a leer la versión Dios habla hoy. Alégrense pues cielos y ustedes que viven en ellos, porque ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Decíamos, bueno, los que ya han llegado al cielo, los que ahora moran en el cielo, pues estén felices. Pero hay de los que todavía quedan, que incluso aquí sabemos que aún quedan los 144,000, seguro que ellos andan ahí en la gran tribulación. Hay de ellos porque Satanás ha descendido con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces él conoce que le queda poco tiempo, él lo sabe. Y cuando sea sentenciado a los 1000 años preso, no creo que esté muy contento, pero también sabe que aún no es su sentencia definitiva. Imagínense todo el odio que estará acumulando, todas las maquinaciones que estará inventando, pero por el momento va a quedar encerrado durante 1000 años. Y fíjense que esto de la palabra arrojar, precipitar o echar fuera, derribar, ya le había pasado a Satanás anteriormente. Aunque no fue arrojado al abismo, sí fue arrojado del cielo, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12 nuevamente. Ahora vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el que les digo, el único que es mencionado en Apocalipsis, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Nuevamente nos dice los 4 nombres comunes con el que se conoce al diablo. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, otra vez esa palabra, por eso les dije que ya la habíamos estudiado, la palabra balo, que quiere decir precipitar, tender, echar, encarcelar. Bueno, no se le permite más ya subir al cielo. Hoy en día se sabe que Satanás tiene acceso, no al lugar santísimo, claro que no, pero sí puede subir, como cuando vimos en Job, que él sube a dar cuentas a Dios de lo que está haciendo, porque aunque no quiera, tiene que dar cuentas. Y él todavía lo hace, todavía nos acusa, pero cuando llegamos a Apocalipsis 12, llegará un momento en el que será arrojado y ya no va a acusar. De hecho, ahí en Apocalipsis 12 también, los que ya han sido salvados y que ya se encuentran ahí en los lugares celestiales, dicen una exclamación de alabanza, dicen ellos ahí en el versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que hoy en día Él se encuentra día y noche acusándonos. Esto todavía no se cumple.
Pero se cumplirá, hermanas, sin lugar a dudas, será arrojado a tierra, pero también cuando llegamos a Apocalipsis 20, nos encontramos que Satanás es arrojado, pero ahora en el abismo. Ahora ya se encuentra apresado, encarcelado. ¿Y qué dice? Dice después en el versículo 3, y lo encerró y puso sello sobre él. Y bueno, vamos a ver varias palabras, encerrar y sellar, y por encima de él. La palabra encerrar viene del griego kleio, que quiere decir tal cual, encerrar. Él va a estar preso, él va a estar privado de su libertad. Él no puede salir, aunque sea poderoso, no puede salir porque se puso sobre él, ¿qué? Dice un sello. Y esto del sello, vamos a verla en el diccionario Strong. Vemos que viene del griego esfragizo, que quiere decir atestiguar, entregar, impedir, sellado, sellar, sello, señalar. ¿Qué es lo que lleva este ángel? A través de que él fue un ángel obediente y un ángel santo, él funciona como testigo de que Satanás no lo es y él tiene que quedar preso, encarcelado, y se señala un límite. Por eso al final dice señalar un límite. Él ya no puede salir. El sello dice que es como una estampa, como algo que no puede ser violado. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegan los de Hacienda y sellan algún local? Le sellan para que ya no pueda abrir, como hace poco pasó a Walmart, ¿no? Que le cerraron las tiendas Walmart, fueron cerradas y se les puso un sello en las puertas, y a pesar de que ese sello pues podía ser roto, pero era una marca que señalaba que esas puertas, que esas cortinas no podían ser abiertas. Y pasa lo mismo, Satanás va a ser echado en el abismo y se le va a poner un sello no físico sino espiritual, que atestigua contra él, que impide que la puerta del abismo sea abierta y que señala que Satanás no puede salir de ahí. Señala también un tiempo determinado en el que después se ha quitado. Y por último dice que es puesto el sello encima, y me llama la atención. El significado viene del griego epano, que quiere decir encima, pero fíjense la definición que dice un poquito arriba, dice arriba, es decir, sobre o encima, refiriéndose a un lugar, a una cantidad o a un rango. Este ángel, que no lo menciona como poderoso, aún este ángel tiene un rango mayor a Satanás, y se le pone un sello encima, este sello que queda sobre de él. Él cree que tiene el control de todo, pero aún un sello va a ser puesto encima de él, que va a delimitar que él no puede pasar, él no puede cruzar ese sello, él no puede quitar ese sello, porque ese sello atestigua contra él, se lo impide y le señala que hasta ahí puede llegar, no puede salirse del pozo del abismo. Él está atormentado, él está todo frustrado, él está lleno de odio y de coraje, maquinando muchas cosas, pero no puede salir hasta que el tiempo se ha cumplido, los 1000 años que el Señor ha determinado, y ya no puede salir para que no engañe más a las naciones. Hoy en día él se encuentra engañando a las naciones, y vamos a recordar ahí en Génesis 3 cómo comenzó este engaño, y que es el mismo engaño que sigue utilizando. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la mentira. Él niega que van a morir, pero no les dice que nuestro Dios se refería a la muerte espiritual y también a la física, porque a partir de este momento ellos no murieron instantáneamente, pero sí murieron a causa del pecado en los años siguientes.
Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Es decir, ella se extravió de lo que tenía. Fíjate que antes de continuar con la lectura, dice el versículo 3 de Apocalipsis que fue atado, fue encarcelado, fue echado al abismo para que ya no engañase más. Y esta palabra de engañar es la palabra griega planao, que quiere decir engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir y vagar. Y esto fue lo que le pasó a Eva. Eva, cuando escuchó la mentira de Satanás, cómo Satanás calumniaba a Dios diciéndole mentiroso, ella dice que ve el árbol y lo ve como algo codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, que ella se extravió, ella fue seducida a la mentira, seducida a pecar. Y esto es lo que hace Satanás hoy en día, lo que hizo con Eva. Él calumnia a Dios, él hace que la gente no crea en Dios y que no crea la palabra de Dios, que juzguen a Dios como mentiroso. Él calumnia la santidad, la verdad, la fidelidad de Dios. Él habla en contra de todo esto y hace que la gente codicie alcanzar la sabiduría, pero la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica, como dice Santiago. Y bueno, ¿qué hace Eva? Toma del fruto y come, y dio también a su marido, el cual también comió de ella. Bueno, su marido también era responsable. Sigamos con la lectura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. En este momento ellos murieron espiritualmente porque perdieron la inocencia y fueron separados de la comunión de Dios. Mira lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se encontraban en comunión con Dios y dice que Dios se paseaba al aire del día, Él no se escondía. Hoy en día el Señor no se pasea al aire del día. No podemos verle tal cual ni oírle tal cual, porque nuestro pecado impide esa comunión. En el futuro sabemos que el Señor nuevamente restaurará esta relación, pero hoy en día no es posible a causa de nuestra condición pecaminosa. Aun cuando somos hijas de Dios, aún caemos en pecado y eso muchas veces interrumpe nuestra comunión con Dios. Aquí se manifestó nuevamente la muerte espiritual. Ellos ya no tenían comunión con Dios. Aunque Dios no fue el que rompió la comunión, fueron ellos. Dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nuevamente muerte espiritual manifestándose a través del miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ella tenía razón cuando dijo eso. Adán no. Adán no se responsabilizó y le echó la culpa a Eva. Dice, pues la mujer que me diste por compañera. Y él no dijo, sí, Señor, pequé. Eva, bueno, tampoco y directamente se hace responsable de su desobediencia, pero dijo algo que tenía mucha razón. La serpiente me engañó. Y como recordamos el significado, la extravió, la descarrió. Ella tenía un carril que la conducía a la comunión con Dios, pero la serpiente la sedujo y la hizo vagar en la desobediencia y la descarriló de su comunión con Dios. Y bueno, dice también la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice que Él va a ser encerrado hasta que se cumplan los 1000 años. Como repetíamos, hay un tiempo señalado, hay un sello que delimita que Él no puede pasar de ahí. Cuando pasen estos 1000 años, va a concluir el tiempo de su sentencia temporal. Por eso decíamos, Él está encerrado temporalmente. Y dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
cuando terminen los 1000 años, Él tiene que volver a salir. Bueno, ya no voy a continuar estudiando esta parte de ser desatado porque lo vamos a recalcar cuando terminen los 1000 años. Primero tenemos que hablar de qué va a pasar en estos 1000 años, pero no lo vamos a hablar el día de hoy. Vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí y bueno, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha enseñado la importancia de estar vigilantes, porque nuestro enemigo no está atado hoy en día. Nuestro enemigo está suelto y vemos cómo engaña, cómo hace que la gente se extravíe, cómo calumnia a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado para no permitir esta clase de mentiras en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en la doctrina que creemos. Vamos a darle gracias a Dios, hermanas. Señor, nuevamente agradecemos tu bondad al enseñarnos tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado y nos has capacitado para comprender esto. Y también entendemos que tú nos has pues dado la victoria sobre muchas cosas, Padre. Y una de esas victorias es la fe. Y la fe que nos ayuda a confiar en ti, a no olvidarnos de que tú eres el Hijo de Dios, a saber y a conocer que mayor es el que está en nosotros que el que opera hoy en el mundo. Gracias por la fe que ha vencido al mundo, la fe que cree que Jesucristo es el Señor. Y tú has puesto esa fe en nuestros corazones y te lo agradecemos tanto, Señor. Muchas gracias, Padre, por esto. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu revelación, Señor. Y te pido, Señor, también para que tú, pues, nos prepares, Señor, para resistir al diablo. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a ser obedientes, a no dejarnos engañar y a buscar siempre tu rostro, a buscar esa comunión. Ciertamente hoy en día nuestro pecado estorba, Señor, pero queremos irnos limpiando más y más a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Purifícanos, Padre. Yo sé que tu sangre nos limpia de todo pecado. Y Señor, yo te ruego por aquellas mujeres que aún no han sido purificadas, ni limpiado sus mentes, ni sus corazones por medio de tu sangre, porque aún no creen en ti, Señor. Las pongo en tus manos, Señor, y te pido que por favor uses, Señor, tu palabra, uses, Señor, tu unción para que llegue a esas vidas, Señor, esos corazones, y les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y sean limpias por el poder de tu sangre, Señor. Gracias, Padre, por esto que nos enseñas, y te doy la gloria, la honra y el honor solamente a ti, porque solo tú eres digno de ser alabado. Muchas gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Alabado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.